Hola amigos y amigas, les traigo este tutorial de esta pulsera en espiral. El resultado les va a encantar ya que es muy fácil de hacer y los materiales también son muy fáciles de conseguir. Los materiales vamos a utilizar lo que son mostacillas y perlas, la cantidad necesaria que cubra tu muñeca, así como el hilo nylon, de preferencia el más delgado, para poder utilizar nuestras agujas, que son agujas de Shakira, que son agujas muy delgadas para poder que puedan entrar tanto en la perla como en la mostacilla y que sea fácil de insertar. Lo que vamos a hacer, el primer paso va a ser agarrar una mostacilla de cualquier otro color para poder utilizarla como base y se detengan ahí nuestras primeras mostacillas. Vamos a hacer un nudo con nuestro sedal, vamos a cerciorarnos que esté bien amarrado. Y como quiera, al final lo vamos a quitar, no va a haber ningún problema. Entonces vamos a insertar lo que es el sedal en nuestra aguja. Miren qué fácil entra porque el sedal o el nylon es muy delgado. Y vamos a empezar a tomar nuestro primer patrón. El patrón es una mostacilla y una perla. Vamos a poner primero, vamos a agarrar dos mostacillas, que es la primera de base y la segunda donde está nuestro patrón. Y vamos a agarrar una perla, vamos a tomar una perla y las mostacillas. Vamos a agarrarla y vamos a ponerla hasta el final de nuestra mostacilla. Ahora el siguiente paso va a ser regresarnos por las dos mostacillas. ¿Para qué lo hacemos? Pues lo hacemos para que la perla que acabamos de insertar quede muy apretada y a un costado, porque es la que va a ir dando vueltas, va a ir haciendo la espiral. Entonces nos va a quedar así, miren, en un costado de nuestra mostacilla. Ahora el siguiente paso va a ser agarrar otra mostacilla y otra perla. El siguiente paso va a ser regresarnos por la perla anterior de arriba hacia abajo. ¿A qué nos va a ayudar? Igual que como lo hicimos ahorita, a que la perla quede firme y que pueda estar a un lado de la mostacilla. Aquí el patrón, lo importante es checar que nos vamos a regresar por 3 mostacillas. ¿Por qué agarramos las 3? Porque eso va a permitir que exista un espacio entre ambas perlas para poder que al momento de enroscarse tengan su espacio. Si yo me hubiera regresado en una sola, va a quedar muy amontonado, inclusive no va a agarrar la forma de espiral. Entonces, al regresarnos nosotros contando cada 3, permite que la perla pueda tener su propio lugar al momento de irse enroscando. Ahorita van a observar cómo va a ir quedando. Entonces aquí volví a insertar mi mostacilla y la perla y me regreso en la perla anterior para que quede muy firme y que la mostacilla también vaya tomando su lugar arriba de la otra mostacilla y vayan formando lo que es el espiral. Miren qué bonito, ahí ya va agarrando la forma de la espiral. Voy a contar 3 mostacillas, de arriba para abajo 3, y voy a insertar lo que es mi sedal de abajo hacia arriba. Ya una vez que las conté las 3, voy a pasar mi aguja con mi hilo para poder amarrar, que quede bien amarrado, bien firme nuestras perlas. Miren qué bonito va agarrando la forma, se va haciendo ya la espiral. Y aquí lo importante es que vayamos repitiendo el mismo patrón, que es una mostacilla, una perla, y nos regresamos por 3 mostacillas. Y así lo vamos a hacer hasta el tamaño de nuestra muñeca, hasta donde nosotros queremos que nos quede nuestra pulsera.
En este tipo de pulseras es común que se lleve una cantidad de hilo nylon considerable, porque como estamos haciendo devolución y estamos pues haciendo esta forma, se lleva un poquito más de hilo nylon. Al principio pueden cortar 1 metro, pero si llegan a la mitad de la pulsera y ven que se les acaba, no se asusten, no pasa nada. Lo que van a hacer es que ese pedazo de hilo nylon que les quedó lo van a pasar por alguna mostacilla donde estén y le van a hacer unos 2 nudos, y luego van a volver a insertar otra aguja con otro metro de hilo nylon, y donde se quedaron la van a insertar. El pedacito que ustedes dejen al final lo van a amarrar también donde ustedes consideren pasar por alguna mostacilla. Entonces ahí ya va a quedar bien amarrado nuestro segundo hilo, y seguimos el mismo patrón donde nos quedamos con una mostacilla y la perla. Lo vamos a hacer la cantidad que sea necesaria para poder terminar nuestra pulsera a nuestra medida. Miren qué bonito agarró la forma. Entonces aquí ya, para poder cerrar nuestra pulsera, vamos a agarrar un broche, y como la perla queda muy cerca, le vamos a poner unas 3 mostacillas o 2 mostacillas para que nos dé espacio para regresarnos y poder cerrar nuestra pulsera haciendo el nudo. Ustedes pueden insertarla ya sea en la perla o en la mostacilla, así como lo estoy haciendo yo, y vamos a cerrar con un nudo doble. Pueden hacer la cantidad de nudo que ustedes gusten, simplemente aprieten bien para que no se zafe, y con eso va a tener nuestra terminación de la pulsera. Este procedimiento lo vamos a utilizar en ambos lados. Recuerden que la pulsera la pueden hacer a su medida exacta o dejarla un poquito más holgada. Si esa es la medida exacta, recuerden dejar 2 centímetros menos de lo que abarque su muñeca, para poder que el broche al momento de ponerlo quede exacta la pulsera. Si ustedes quieren que esté un poquito holgada, ustedes ahí ya van a empezar a medir qué tan grande quieren que les quede su pulsera en su muñeca. Entonces consideren esto al momento de cerrarla, para que no haya problema y no les vaya a faltar o a dejar demasiado holgada, ¿verdad? Que se les salga por la muñeca. Entonces sí consideren eso, dejar unos 2 centímetros, que es lo que mide más o menos el tipo de broche que estén usando. Este tipo de patrón es muy bonito, porque nosotros podemos estar innovando con los materiales que estemos usando. Recuerden, solamente copien la técnica, pero usen los materiales que cuenten. Ustedes pueden utilizar también cristal y se va a ver espectacular la pulsera. Pueden utilizar otro tipo de perla, pueden utilizar inclusive el mismo chaquirón, y les va a encantar el resultado. Lo importante es que innoven y que vayan desarrollando lo que es su potencial en cuanto a la
creación de la bisutería. Espero que esta pulsera les haya gustado, este patrón, y que lo apliquen y me dejan en los comentarios qué les pareció, y cualquier duda yo con mucho gusto se las contesto. Recuerden, su amiga Judith les manda un fuerte abrazo y gracias por visitar mi canal.